Sáquennos de aquí. Una entrevista de Nikki Eltz a María Sima. Si alguien le envía una carta preguntando por un nombre y no recibe respuesta durante un largo periodo de tiempo, no sé, entre 8 meses y un año, ¿qué cree que debería pensar entonces? Si no recibo nunca una respuesta, eso significa que esa alma está perdida y en el infierno. Pero no recibir una respuesta durante un largo tiempo no significa que sea así. Simplemente no puedo empezar a escribir cartas diciendo que para tal y tal pregunta aún no he obtenido respuesta. Es posible también que un alma se encuentre ya en el cielo cuando un familiar o un amigo me preguntan por ella, y si ese es el caso me entero rápidamente. Pero estoy prácticamente segura de que todos los nombres por los que me han preguntado he obtenido una respuesta si se encontraban en el purgatorio en ese momento. Y recuerde también que las cartas pueden perderse a veces y sucede. María, al mirar alrededor veo que hay muchos cajones pequeños. Me pregunto si hay en ellos miles y miles de nombres de personas de los que está esperando una respuesta. No, realmente no. En esos cajones guardo muchos papeles y otras cosas mías. No se olvide de que solamente creen en mi testimonio y en mi experiencia un mero 25% de los sacerdotes, y menos aún los católicos no practicantes, por no mencionar a los no católicos y no cristianos. En otra época, hasta hace algunos años, había varios cientos de nombres, pero últimamente la cantidad de nombres supera los 1000. Sin embargo, nunca han sido miles. ¿Pide algo a cambio por ayudar así a la gente? Nunca. El amor especial que siente Dios por los que confían en Él es quien me cuida. ¿Puede alguien enviar un alma a otra persona? No, no puede. ¿Cuántas veces me hubiera gustado poder hacerlo? En especial con aquellas personas que se ríen de las ánimas del purgatorio o de las visitas que recibo. ¿Puede considerarse pecado no creer en las almas de los difuntos que nos visitan? No, no es un pecado, pero no por ello se debe hacer burla de estas cosas. No es un dogma de fe y por lo tanto no es un pecado. ¿Cuál cree que es la diferencia entre lo que experimentan la cercanía de las benditas almas del purgatorio y los que no? Me parece que las personas más sensibles y observadoras se dan cuenta de manera más clara que los demás. ¿Qué se puede hacer para experimentar su cercanía de un modo más vivo? Rezar mucho por ellas y también mantenernos los más limpios que podamos. Me refiero a estar en gracia y mantener nuestros cuerpos libres de todo lo que interfiera con la claridad. Una dieta equilibrada, sana y moderada, y por supuesto sin consumir drogas ni beber alcohol en exceso. El ayuno también es de gran ayuda. Las benditas ánimas del purgatorio pueden ayudar a cortarle el purgatorio de sus familiares que aún están vivos. Sí, pueden rezar mucho por nosotros y las almas me han comentado que así lo hacen generalmente. ¿De qué modo pueden las almas mostrarse a sus familiares? El más común es llamando con golpes. Un amigo mío lo experimentó y contó los golpes para determinar cuántas misas necesitaba en particular esa alma. Nunca más volvió a escuchar los golpes cuando cumplió el número de misas que había pedido. Y cuando volvió a suceder en otra ocasión, sabía que se trataba de un alma distinta, porque dio una cantidad de golpes diferentes y porque los dio en otra zona de la habitación. Las almas también pueden llamarnos por nuestros nombres. Algunas veces podemos reconocer la voz con tal claridad y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esta determinada persona. Las almas también pueden volverse aún más activas, causando lo que llaman actividades poltergeist. Por ejemplo, si nos encontramos en el suelo el reloj que estaba colgado de la pared la tarde anterior, o si se cierran las ventanas o se abren las puertas de golpe,
Todo esto ocurre solo para atraer nuestra atención y para estimular nuestras oraciones por ellas. Son almas que necesitan mucha atención porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Pueden escucharse también pisadas en el piso superior o pueden dejar una pista precisa para que sepamos inmediatamente de quién se trata. ¿Solamente se aparecen a los miembros de sus propias familias? En la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos se aparecen amigos muy cercanos o a gente como yo, a quien Dios le ha encomendado que dedique mucho tiempo a rezar por ellas y ayudarlas. He oído hablar de personas a quienes se les aparecen amigos que fueron muy cercanos cuando eran niños, que van a ellos a tiempo después de haber fallecido. Como regla general, se aparecen aquellos que los han querido mucho, a los más sensibles, a los más afectuosos y o a quienes más rezan. Pero conozco casos en que algunas almas del purgatorio se han manifestado a personas a las que no habían conocido en vida y también a personas que les guardan rencor en el corazón. Un granjero al que conocía estaba construyendo una ampliación en su granero y cuando llegaba a cierta altura con una de las paredes, al día siguiente aparecía caída. Había levantado muchas paredes en su vida y ésta le había causado demasiados problemas. Llamó incluso a albañiles profesionales para que lo ayudaran y le dijeran qué estaba haciendo mal, pero le afirmaron que había estado haciendo todo bien desde el primer momento. Me llamaron para que fuera a verle y por supuesto fui. Le pregunté sobre su familia y su granja y si sabía de alguien a quien necesitara perdonar. Al principio no podía acordarse, pero cavé un poco más hondo y se le aclaró la memoria. Hacía unos años había tenido un vecino que siempre decía cosas desagradables acerca de su esposa. Ese hombre murió y se mudaron otras personas a ese lugar. Al principio se había negado a perdonarlo diciendo que su vecino se merecía todo lo que había recibido y que no le perdonaría jamás sus groserías. Entonces le expliqué amablemente que debemos perdonarnos para acercarnos más a Dios y que si no lo hacía, no solamente dañaba a los demás, sino que se trataba de que estaba garantizando sufrir mucho y más adelante él en el purgatorio. Entonces lo entendí y nunca más volvió a tener problema alguna con esa pared. ¿De qué otro modo se nos pueden mostrar las almas a sí mismas? En sueños, pero raramente lo hacen así, y no se pueden confiar mucho en esto. En los sueños han de pedirnos oraciones, algo que abra su camino hacia el cielo. Si no, entonces está ocurriendo otra cosa. Sin contar aquellos a quienes ya conocía personalmente en vida, ¿han venido a usted almas a quienes reconoció como personas famosas? Sí, hay personas famosas que han sido liberadas porque sus familiares vinieron a verme para que los ayudara. Por ejemplo, Marshall Hermann Göring, nazi infame, se me presentó porque su familia había venido a verme en busca de ayuda. Ahora está en el cielo. Dios no dejó de amarlo y todavía lo ama. Nunca debemos de juzgar. También me han visitado otras personas famosas. Una vez vino un hombre y aunque no podía saber de dónde venía o cuándo había vivido, supe inmediatamente que se trataba de alguien importante por la forma en que se movía y por su vestimenta. Cuando le pregunté qué necesitaba de mí, me lo dijo y luego agregó: soy el Papa Pablo. Al principio dudé, pensando que no podía tratarse de un engaño del demonio. No lo eres, le dije. Conocí al Papa Pablo y tú no eres él. Soy el Papa Pablo IV, no Pablo VI. Había estado en el purgatorio desde mediados del siglo XVI porque durante su pontificado podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Me parece que también había ordenado que los judíos de Roma se agruparan en guetos,
algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. En este caso, por supuesto, no fueron sus descendientes quienes vinieron a verme para preguntar por él. Así que un conocido nazi ha pasado mucho menos tiempo en el purgatorio que un papa. Algunas personas pensarían entonces que es mejor ser nazi que sacerdote, obispo o incluso papa. No, por Dios. La diferencia en la expiación que necesita cada uno se debe a que al papa se le había revelado mucho más de la verdad de Dios que a Hermann Göring. Y el padre Matt también me contó que Göring había sido conducido mediante engaños a esa horrible situación, con relativamente pocos medios para protegerse. El amor y la justicia de Dios, igualmente infinitos, equilibraron estas diferencias y hoy en día ambos se encuentran en el cielo con Él, pero ciertamente no en el mismo nivel. Lo siento, vuelvo enseguida. Olvidé dar de comer a los pollos. Espéreme unos 2 minutos, vuelvo enseguida.